Muy bien, hermanito, les invito entonces a que abran sus Biblias. Vámonos entonces a la escritura, a Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante, ahí donde estamos teniendo una idea de qué es lo que Marcos nos quiere enseñar, o más bien que Marcos, qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo a través del estudio de Marcos. Esa es la idea de la reunión también y de estar aquí ya por varias semanas viendo una pequeña introducción de lo que significa o entender cómo actúa Satanás en la vida de los cristianos o en la vida de todos nosotros, porque él está actuando poderosamente. Entonces, hemos visto que hay poderes espirituales que están buscando la destrucción del hombre. Hemos tratado de comprender, por lo menos yo estoy mucho más ahora consciente cómo enfrentar nuestros temores en el área espiritual, porque créanme, realmente Satanás va ganando ventaja sobre nosotros cuando logra introducir el miedo. Y debo tener muy en cuenta, y eso sí les quiero animar, hermanos, a que tengamos siempre presentes las promesas del Señor. La única manera de resistir al diablo, como dice en Santiago, es sometiéndonos al Señor, pero a Satanás se le resiste con la escritura. Dice la palabra del Señor en primera en Juan 3:8 que el Señor Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Dicen Colosenses que Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su amado Hijo, quien pagó el precio de nuestra libertad, hermano. Y así tenemos también perdón de pecados. Eso está en Colosenses 1:13 y 14. Y también que solo así, hablando de Cristo, pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Entonces Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Yo he leído tres porciones de la escritura, primera Juan 3:8, Colosenses 1:13 y 14 y Hebreos 2:14 a 15, en la versión Biblia de Dios para todos. Entonces es una versión más actualizada, pero más entendible. En el transcurso de esta historia de Marcos, vamos a ver tres fuerzas que están operando en estos hombres. Vamos, estoy hablando en plural porque ahorita vamos a llegar al punto de Mateo. ¿Por qué Mateo está mencionando a dos hombres mientras Marcos y Lucas solo menciona a uno? Entonces, hay tres fuerzas operando en la vida de estos hombres o de este hombre que vamos a ver aquí en Marcos. Primeramente, hermanos, en algún momento, pues como vimos los jueves anteriores, la influencia de Satanás comenzó de alguna manera. Todo tiene un origen, todo tiene un inicio, ¿verdad? Y va a tener un desastroso final. Y estos dos hombres se entregaron de alguna manera a Satanás, el ladrón, y perdieron muchas cosas. ¿Qué perdieron? Por ejemplo, perdieron sus hogares y la comunión con su familia y sus amigos. Miren lo que dice Marcos 5:3. ¿Dónde tenían su morada estos hombres? Dice, tenían su morada en los sepulcros y nadie podía atarles ni aún con cadenas. Qué tremenda la condición espiritual de estos dos hombres que dejaron su hogar y su familia y sus amistades, todo lo que es sus relaciones sociales y de que les alimentan y les fortalecen para ir a vivir entre las tumbas. Mañana vamos a celebrar, vamos a tener un momento y un tiempo de comunión como iglesia para recordar dónde también está nuestro verdadero hogar, que es en la comunión de los santos. La segunda cosa que perdieron, ellos perdieron su dignidad, porque ¿cómo estaban ellos? Dice que corrían, dice en Lucas, corrían desnudos entre los sepulcros. Dice Lucas 8:27, el endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este endemoniado no fue algo que comenzó el día anterior a la venida del Señor, llevaba ya buen tiempo bajo esta esclavitud. Y eso nos va a enseñar a través del estudio, hermanos, que este engaño y esta manera en que Satanás gana ventaja sobre nosotros va a llegar de una manera disimulada, nunca va a entrar de una manera de frente, como atacando o arrasando de una manera violenta, ¿no? La escritura dice que él entra como astutamente. Eso se ve en la forma también como él atacó, por ejemplo, en Génesis 3:1 al 5, donde comienza la primera pregunta que está en la Biblia y que dice, y fue el origen, fue Satanás, cuando mete la duda en el corazón de Eva diciendo, ajá, con que Dios les ha dicho. De esa manera, Satanás ganó ventaja sobre Eva. Vamos a ver otra cosa. ¿Qué más perdieron estos hombres? Ellos perdieron su dominio propio.
En Marcos 5:5 dice, y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes, yendo sepulcros, hiriéndose con piedras. Aquí podemos ver, hermanos, también la tremenda agonía o el tremendo estado espiritual en que estos hombres se encontraban. Era un estado de completa tormenta, sin paz y ninguna clase de tranquilidad, sin control sobre lo que ellos hacían. Y por último, ellos perdieron su paz y su propósito de vivir. Y ellos hubiesen seguido, así como nosotros, aunque muchos de nosotros no vamos a poder decir que hemos llegado a estar en una condición como estos hombres estaban, de semejante esclavitud, aunque realmente vamos a ver más adelante una aplicación también, cómo se ve un cristiano aplicando estos estados de este hombre, cómo sería el vivir de una persona que estando en la fe permite que Satanás gane ventaja y dé lugar al diablo de alguna manera. Pero nosotros, hermanos, estábamos, como dice la Escritura, en esclavitud al diablo. Por eso el Señor dice, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Nuestra condición, hermanos, no era diferente a la condición de estos hombres antes de conocer al Señor. Hermanos, la iglesia no debe olvidar, ni nosotros debemos olvidar, ni restar importancia al poder destructivo de Satanás. Quien es nuestro enemigo, no olvidemos, y si él pudiera, en verdad nos destruiría. El enemigo, hermano, sigue obrando en la vida de los incrédulos. ¿Cómo? Haciéndoles hijos de desobediencia. Dice en Efesios 2:1-3, dice, el cual opera en los hijos de desobediencia, pero también opera en aquellos cristianos en los cuales, vuelvo a recordar pensamientos que son importantes para entender el contexto, hermanos, por voluntad propia, permiten que Satanás les opere, maniobre, manipule, maneje, y pueden llegar a ser como antes. Dice Efesios 5:6, nadie os engañe con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y esto nos permite entender que aquellos que han sido engañados, ¿verdad? Como dice en Efesios 5:6, la antítesis de este verso, lo contrario, nadie, si estamos siendo engañados, entonces, ¿qué pasa? Llegamos a ser hijos de desobediencia y por tanto sujetos a la ira y el castigo del Señor. Entonces, estos hombres fueron casos extremos de lo que Satanás puede hacerle a las personas, ¿no? Esto sería suficiente como para hacernos querer resistir de Satanás, hacer resistir a Satanás y no tener nada que ver con él. Hermanos, pero lo que nos debe llevar a resistir al diablo no es el temor, aunque sí nos debe dar mucha alerta de estar cuidadosos, mirando cómo andamos, ¿verdad? No dando ocasión a la carne, porque Satanás entra muy disimuladamente. Lo que sí nos debe preocupar, hermanos, es cómo llegar a vivir en el temor a Dios. Entonces, tres fuerzas obrando en estos hombres. La fuerza de Satanás. La segunda fuerza que obraba en estos hombres era la sociedad. Fíjense dónde estaban y cómo ella, por eso existen los asilos o las clínicas de reposo, los hospitales psiquiátricos. Hermanos, la sociedad, todo lo que esa sociedad puede hacer por personas con esta clase de problemas, porque no entiende el trasfondo espiritual, es aislarlas, ponerlas bajo guardia y si es necesario atarlas. Eso es lo que vemos en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Cuando hay tratamientos en extremo, cuando la droga ya no funciona sobre personas, porque la ciencia médica no entiende que detrás de estos efectos, que pueden ser también efectos médicos, hay que ser justos y entender esto con mucho cuidado, también hay una influencia de Satanás de alguna manera. Entonces, hermanos, la sociedad, todo intento humano, médico y de la ciencia va a fracasar, ¿cierto? Porque ellos no van a poder ni contener ni resolver los problemas que causa el pecado y Satanás. Y la última fuerza, vamos dos, ¿no? La fuerza de Satanás, la fuerza de la sociedad. Y la tercera, que es la más importante, hermanos, la fuerza del Señor, de nuestro Salvador. ¿Qué hizo Jesús por estos hombres? Para empezar, en el caso que estamos viendo, teniendo en cuenta el contexto de Mateo, con toda gracia se acercó a ellos en amor. Él no los rechazó. Fíjense que inmediatamente, apenas él pisó tierra, pasando el mar, ellos vinieron inmediatamente a él. Y Jesús dice en Lucas 19:10 que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esa también debe ser nuestra actitud, hermanos, y debe ser nuestra reacción a la salvación del Señor. Aquí hay una enseñanza, hermanos. Al final del estudio, cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver una enseñanza que está en el verso 19. Esa es la enseñanza de todo lo que, por qué el Señor cruzó
un mar, 8 horas de camino, pasó una tormenta, le enseñó a sus discípulos con la fe vencer el temor a los problemas, en este caso manifestado en la tormenta, pero también viene a mostrarnos que en él hay libertad sobre la opresión del diablo. Es posible que el Dios de este mundo usara, y estoy hablando Dios de este mundo, hablando de Satanás, porque él es el Dios de este mundo, que él usara los elementos de la naturaleza para impedir que la misión de Jesús se cumpliese, impidiéndole llegar a los hombres que lo necesitan. Es posible, hermanos, puesto que Jesús usó, fíjense bien, cuando él reprendió la tormenta, usó las mismas palabras, valga la redundancia, que usó cuando reprendió un espíritu inmundo en Marcos 1:25. Fueron las mismas, él reprendió y mandó a callar. Entonces se puede entender que es posible que Satanás hubiese movido elementos de la naturaleza para tratar de impedir el plan de Dios. Quiero recordarles una cosa, hermanos, muy importante. Satanás no conoce el pensamiento de Dios. Él no conoce anticipadamente el plan de Dios, pero discierne con mucha sabiduría e inteligencia cuáles son sus propósitos. Obviamente, cuando él ve que el Señor va al otro lado del mar, a una zona llamada Gadara, ¿cierto? En la región de Gadara, de los Gadarenos, Satanás sabe Jesús a qué iba. Entonces, Satanás puede entender y conocer y discernir el comportamiento de cada uno de los que estamos acá, y a raíz de eso manipular la carne, manipular el mundo o manipular nuestros pensamientos y llevarnos también a tomar acciones que vayan en contra del mandamiento y la voluntad de Dios. Por eso la primera pregunta que él siempre hace, ¿con qué Dios os ha dicho? Entonces, de ahí cuando comenzamos nosotros, a dar, como a poner en duda los mandatos del Señor, ahí comienza nuestra caída. Tengan mucho cuidado con eso. Yo me he encontrado con creyentes que dudan y a mí me da, honestamente, yo me cuido mucho de eso. Para mí es de gran temor y prefiero callarme y retirarme. Pero cuando hay creyentes que aún conociendo la verdad de Dios quieren negarla de frente, o sea, no buscan otra manera, sino directamente quieren desobedecerla, tengan mucho cuidado con eso. Lo maravilloso de esto, hermanos, es que nadie va a impedir, que Jesús llegara a ese cementerio para liberar a esos hombres. Entonces, ¿qué pasa? Él no solo los ve venir hacia él, sino permite que ellos hablaran con él. En el transcurso de las historias, ustedes deben leer, ojalá lo estén haciendo, leyendo en el contexto de Mateo capítulo 8, Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8, ahí está la nomenclatura, puedan entender que en algunos momentos hablaba el hombre o Jesús le hablaba al hombre y quienes respondían eran los demonios. Por eso él le dice, por ejemplo, en el verso 8, ¿cierto? Dice en el verso 8 de Marcos, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y la palabra le decía, quiere decir que el espíritu se estaba resistiendo a salir. En Lucas nos da esa idea, varias veces da la idea de que Jesús le decía al espíritu, salga, salga, y el espíritu se resistía a salir. Y él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién responde? No responde el hombre. Yo no creo que, obviamente, leí por ahí en algún comentario, me pareció entender que la persona daba a entender que el nombre de este hombre era como eso, dando una idea en su nombre en hebreo. No, yo no creo que nadie le ponga a su hijo un nombre como endemoniado o como de otra clase, ¿no? Obviamente. Pero el que habló aquí, en este caso, Legión, porque ese no creo que fuera el nombre de este hombre, sino Legión dice porque somos muchos, ahí ya habla el demonio, o más bien el espíritu que estaba en este hombre. Y los ciudadanos de esta región, ¿sí? Vemos en Mateo, evitaban a estos endemoniados. Era tanta la violencia. Hemos visto eso, vemos videos de personas poseídas. Yo he visto videos de personas poseídas y por droga también, cuando no tienen control. Ojo, la drogadicción es una de las herramientas más eficaces de Satanás para tener en esclavitud a mucha de nuestra juventud. En el caso de los jóvenes, dicen que incluso los hombres de esa región evitaban pasar por el camino donde estos dos endemoniados se la pasaban. Entonces, ellos evitaban a estos endemoniados, pero Jesús no los evitó, los trató con amor misericordioso, pero con firmeza y juicio firme hacia esos espíritus que
manejaban a estos hombres. Y eso es lo que va a hacer con nosotros, hermanos. Créame, nosotros ya estamos en libertad. Hermanos, nosotros ya tenemos la capacidad y la responsabilidad de escoger. Ya nuestras cadenas fueron rotas, dice también en Hebreo y en Colosenses, en la cruz del Calvario, hermanos. Mañana celebramos el nacimiento del Señor. Y hay gente que no le gusta celebrar el nacimiento del Señor, pero sí celebran su muerte. Y yo creo que no es justo, es correcto celebrar tanto el nacimiento del Salvador como la muerte del Salvador. Satanás quiere restar la importancia a muchas de las cosas que nos pueden enseñar a nosotros que ahora, estando en una nueva posición, ya nuestra condición de pecadores cambió, y estando en nuestra posición de hijos, podemos ahora decir, soy libre, ¿verdad? Y como dice la Escritura, de nuestro interior han corrido ríos de agua viva, y eso fue lo que el Señor quiso traer a estos hombres. ¿Qué fue lo que los demonios dijeron? Los demonios tienen la certeza, ellos saben la realidad de Dios y tiemblan debido a los que creen. Santiago 2:19 lo dice, creen que Dios es uno, bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia con los demonios? Pues ellos no son salvos y ellos no creen para salvación, obviamente. Nada los puede salvar. Ellos saben y ellos reconocen e identifican al Hijo de Dios. Ellos nunca habían visto a Jesús, sin embargo le dicen en el verso, perdón, en el verso 6, cuando vio, estoy volviendo a Marcos porque es el libro texto, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Significa Salvador, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios. El nombre de Dios aquí es diferente al que usaban los judíos, ¿no? Ya les explicaré. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este nombre es Elohim o el Elohim, algo así. Ya les muestro realmente el nombre correcto con lo que ellos se referían al Señor. Era un nombre que los gentiles usaban y aquellos que no creían usaban, pero no que los verdaderos creyentes usaban para el Señor. ¿Y qué más dice? Ellos creen en la realidad de un juicio y que van a ser lanzados a un lugar de tormento. En Mateo 8:29 dice, no nos mandes. En Lucas dice, no nos envíes al abismo. ¿Ustedes saben lo que es el abismo? Vamos a ver más adelante qué significa el abismo. Entonces, ellos también creen en la oración, ¿está bien? Porque ellos se acercaron al Señor y le suplicaron que no los enviase a ese abismo. Eso lo dice en Lucas 8:13. Te rogamos, Señor, que no nos envíes al abismo. Ese es un lugar. Hay varios lugares de castigo para los demonios, hermanos. Están el abismo, están las prisiones de oscuridad y por último está el lago de fuego, donde serán lanzados, todos serán sacados de esos lugares. Hay 3 lugares en realidad de castigo y son castigos eternos. Y allá irán aquellos de ustedes, pues yo no digo de ustedes, mis hermanos, pero sí aquellos que no habiendo no creído, ¿verdad? Rechazan la salvación del Señor. Y como dije anteriormente, los demonios no saben lo que Jesús planeaba hacer. Satanás no puede saber los planes de Dios si Dios no se los revela, obviamente. La Biblia nos enseña, o la Biblia no enseña, perdón, que Satanás no puede leer la mente. Él no puede saber lo que pensamos. Él solo puede oír lo que decimos. Por eso el Señor usa el rema de Dios. Cuando nosotros resistimos al diablo, hermanos, tenemos que usar el rema de Dios. El rema es la palabra hablada. El logos es la palabra escrita. Lo que usted tienen en sus manos ahí en la Biblia es el logos de Dios, el pensamiento de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero para contender, no digo contender, más bien resistir al diablo, es necesario usar la palabra que él escuche. Por eso el Señor le dijo, escrito está, cuando Satanás en la tentación le atacó con varias situaciones que en realidad nos enseñan grandes cosas, pero no vamos a ir allá. Entonces, él no puede ni leer la mente de nuestro, ni mucho menos la mente de Dios. Satanás es un ser creado sujeto a Dios. En realidad él sí sabe los planes de Dios, él conoce la escritura perfectamente. Yo imagino que la ha leído y la ha entendido y él sabe lo que viene. Sin embargo, el trabajo de él, hermanos, es que dudemos de la bondad del Señor a través de la duda de las escrituras. Ojo con ustedes, hermanos, aquellos, yo no digo nombres porque no estoy aquí para dar nombres, pero sí para orar por ustedes. De aquellos que de una u otra manera en su
conocimiento ponen en duda los mandamientos de Dios solo para justificar su comportamiento. Y eso es lo que el mundo hoy está enseñando, ¿no? De disminuir, de rebajar, de reducir la palabra, como hoy fue expulsado un pastor cristiano de las asambleas bautistas en el Brasil, fue expulsado en esta semana. La Convención Bautista del Brasil lo expulsó. ¿Por qué lo expulsó? ¿Qué dijo él? Él dijo, es necesario reconstruir la Biblia. Él dijo, es necesario que la Biblia sea recargada, como decimos, una nueva versión donde no permitamos, o donde permitamos, perdón, esa era la idea de este hombre, donde permitamos la inclusión. ¿Qué significa la inclusión? Todo lo que es pecado, que Dios dice pecado, no se mencione para no ofender. Eso lo fue, en pocas palabras, lo que este señor hizo. Él fue expulsado de una mega iglesia bautista. ¿Qué pasa con él? Ahora él tiene su propia iglesia. Se alejó del camino de la doctrina correcta y ahora está enseñando sus mentiras, ¿verdad? Entonces, a todo lo que Dios dice pecado, él rebaja para captar, para ganar, para recibir a más, entre comillas, conversos o simpatizantes a la iglesia. Nosotros nos vamos a hacer. Miren lo que dice Marcos 1, ¿no? Ya he hablado algo, pero Marcos 1, ya lo leímos, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Mateo dice, ¿sí?, que llegaron dos hombres. Entonces, vamos a ver en la escritura algo que es importante y que quiero que ustedes tengan en cuenta, hermano, es la independencia de cada autor al escribir. Mateo se enfoca en la liberación de dos endemoniados, ¿cierto? Y ahí para su narración. Ustedes ven que en la narración de Mateo son solamente 8 versículos. Aquí en Marcos y Lucas son aproximadamente, en Marcos tengo exactamente 20 versículos. Y en Lucas son 26, son 13 versículos. Mateo solo es muy conciso y él habla de dos hombres. Al abreviar el relato de Mateo, ¿qué hace? El Espíritu Santo quiere concentrar la atención en puntos principales. Por eso, hermanos, cuando estudiamos la escritura o estudiamos un texto, en el caso de Marcos, yo espero que ustedes me estén acompañando en estudiar los contextos de Mateo y de Lucas, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo va a resaltar unos puntos principales y nos va a llevar a algo específico en la narración. En el caso aquí lo hace en Marcos y Lucas. Y vamos a ver aspectos importantes. ¿Cómo sabemos que no hay contradicción en la explicación de Mateo en comparación con la de Marcos, por ejemplo? Que no hay contradicción. Los que atacan la palabra dicen la Biblia se equivocó, ¿no? Hay un error, ahí habla de dos. Y aquí en Marcos habla de uno, hay un error, la Biblia no es confiable. Mentiras. Miren lo que dice Marcos 5:15, nomás para que tengan una idea. Vienen a Jesús y ven al que, fíjense bien, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión y al que, disculpen, vuelvo a leer. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido de su juicio, y tuvieron miedo y les contaron lo que había visto y cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y dice, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su sano juicio. Quiero resaltar estas dos palabras aquí, me enredé un poquito porque las resalté al revés. Dice, al que, cuando leemos al que había sido atormentado, se puede entender de manera general, ¿no? Llegaron y vieron al que había sido atormentado, ¿cierto? Cualquiera de los dos hombres podía ser, pero Marcos especifica en uno. Dice, y que había tenido una legión. Así de sencillo. Vieron a los que habían sido liberados, pero Marcos se enfoca en el que había tenido una legión. Entonces la palabra legión se refiere a un número indeterminado y abundante de personas, de espíritus o aún de ciertos animales. En este caso, por ejemplo, el ejército romano, la palabra legión se componía aproximadamente entre 4 y 6 mil hombres. Jesús le dijo a Pilato, ¿verdad? Él le dijo que si él deseaba, que si él quería, podía solicitar legiones de ángeles. Entonces, un número como para entender cuántos demonios habían en este hombre, cuántos era el número de una legión entre 4 y 6 mil. Esa es la idea. Entonces, uno de los hombres que estuvieron endemoniados, tenía una legión de demonios.
Y es que en este es de quien se habla principalmente porque tiene un importante mensaje. Al final nos enseña, Mateo no lo enseña, pero Marcos y Lucas sí lo enseñan. Hay un mensaje. ¿Por qué se centraron en un solo de los hombres? En el que había sido liberado de más demonios. Realmente la influencia de los espíritus en cada creyente es diferente y el trato de Dios a cada uno va a cambiar y el resultado también, pero recuerden hermanos, hay responsabilidad individual de renunciar a la impiedad. Fíjense lo que dice Tito 2:12, enseñando que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aunque fueron dos los que recibieron el beneficio, uno solo de ellos en gratitud y con un deseo distinto, lo vemos aquí cuando el Señor dice en el verso 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, 1, 2, vestido en su juicio cabal. ¿Quién vistió a este endemoniado? Seguramente, pienso yo, porque nos da como la idea, algunos de los discípulos o el Señor mismo puso en él vestidura. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, hermanos. Él nos viste, ¿no? Sentado, esa es la enseñanza que vemos en el afán, por ejemplo, de lo que significa estar atento a las palabras del Señor. Por ejemplo, en la historia de Marta y María, ¿no? Una era toda afanada, toda anímica, haciendo cosas que no son malas en sí, con buena intención, pero no estaba centrada como María, sentada, escuchando las palabras del Señor. Hay buenas intenciones, pero si esas buenas intenciones le alejan del Señor, ya no son buenas, son malas. Usted puede llegar hoy cansado, tiene una buena intención, descansar, pero si eso lo aleja de su responsabilidad de estar en esta noche, no escuchándome a mí, yo soy un secundario, siempre seremos todos importantes, el Señor. Si para eso usted una excusa es simplemente de no venir y no congregarse, usted llevará la culpa. No es culpa de Carlos, no es culpa de la iglesia, es su culpa. Y puede que tenga usted una intención buena, llego cansado, agotado, estresado y quiero reposar. Pero si eso es una razón para no compartir, para no integrarse a una comunión que sea por este medio a la distancia, están en un pecado, o estaremos en un pecado si así lo hacemos. Es así de fácil y eso está en la escritura. Usted puede buscarle la razón que quiera y puede buscar la excusa que quiera y puede buscar la justificación que desee, pero si va en contra de lo que conocemos, que es el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios, entonces estamos en pecado. Entonces yo creo que puedo ver que uno de ellos llegó con gratitud diferente, tal vez el que más fue liberado. Por eso la escritura dice que ama más al que se le perdona más. Tal vez el otro no tenía tanta influencia demoníaca y también fue liberado. Seguramente se marchó y no había problema en eso, pero solamente uno de ellos quedó como en una actitud de gracia. Dice, sentado, vestido, sin su cabal juicio. La palabra cabal juicio, perdón, quiere decir que tenía una mente diferente, ¿cierto? Los que están influenciados por el enemigo no tienen la mente de Cristo, es imposible, tienen la mente del enemigo. Entonces los creyentes, los cristianos que están, han dado lugar al diablo, hermano, y que de alguna manera no han renunciado a la impiedad, no han renunciado a los deseos mundanos, no pueden vivir ni sobria, ni justa, ni piadosamente, es imposible. No puede haber dualidad en nuestras vidas como creyentes. Este hombre, ¿verdad? Fue liberado y dice que hizo algo más adelante. Jesús no se lo llevó. Jesús no dijo, listo, sígame, fácil. Él dijo, no, Señor, más bien vaya, ¿cierto? Y le dice, vete a tu casa, dice el verso 19. No se lo permito, le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale. Eso fue la razón por la cual el Señor cruzó el mar. El rechazo deliberado del Señor a un buen deseo del hombre, fíjense, era un buen deseo, fíjense el ejemplo, había un buen deseo en este hombre, Señor, quiero seguirle, dijo no, es un buen deseo, pero serviría más en esta región. Recuerden que él estaba en la región de Gadara, que era conocida como la región de las 10 ciudades o Decápolis, ahorita vemos, eso está en la parte occidental, hacia la parte noroccidental del mar de Galilea, hacia arriba, hacia el lado de las alturas del Golán, hacia ese lado donde queda Damasco y Siria, y ahí habían 10 ciudades, se llamaban Decápolis, y Gadara estaba en esta región, era una región de gentiles, no había muchos judíos, porque el hecho de que hubieran cerdos
Eso era una indicación, o es una indicación de que no era una región que estaba influenciada por el judaísmo. Entonces, tal vez, pongo tal vez porque es lo que puedo decir aquí, el otro hombre fue como el de los 10 leprosos que fueron liberados, pero solamente uno regresó para la acción de gracias. Yo les pregunto, hermanos, ya para terminar aquí, ¿es la gratitud, la acción de gracias, una característica de nuestra vida? Si no tengo gratitud, podría decir, hermano, o esto es lo que yo me pregunto, que quien motiva y alimenta mi ingratitud, ¿quién es? ¿El Señor o el otro Señor, Satanás? Porque le hemos dado lugar. Entonces, todo esto son indicaciones. Mire, yo he estado estas semanas con mucha precaución y no me quiero llevar al extremo de darle más importancia a lo que no debe. Mi responsabilidad, hermanos, es resistir al diablo y someterme a Dios. Así es fácil, nada más. No tengo que asustarme o preocuparme de que él tenga un manejo en mi vida si yo no le doy lugar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Últimamente estoy mucho más consciente, estoy aprendiendo, yo he aprendido mucho de esto. He estado mucho más consciente de cuidarme, de no dar lugar al diablo. Perfecta o imperfectamente lo hago, trato de no, pero en algún momento, si lo llego a hacer y me doy cuenta, la reacción inmediata, porque eso es pecado, es confesar. Terminemos con 1 de Juan capítulo 1. Vamos a dejar aquí para continuar el próximo jueves en el estudio. Juan capítulo 1, versículo 1 al 10, pero en el contexto se nos dice y se nos hace una advertencia. Por eso, hermano, si usted permite un pecado y le da cobijo al pecado, a una situación, llámela como quiera, no tiene que ser un pecado gravísimo, de esos maliciosos, pero hermanos, todo pecado mata. Todo el que sabe, por ejemplo, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Algo tan sencillo como eso, no hacer lo que es bueno, eso es pecado. Y dice la escritura, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. Entonces, ya como somos de luz, no puede haber tinieblas en nosotros, ¿cierto? Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, Dios dice, mentiroso. A algunos no les gusta que se les diga la verdad. Algunos se enojan porque uno les dice, usted es un mentiroso. ¿No? ¿Por qué? Porque está diciendo que está en luz, pero no tiene comunión con él. Anda en tiniebla, miente y no practica la verdad. Versículo 7. Pero si anda en luz, hay algo, una característica. Vamos a qué? A tener comunión unos con otros. ¿Sí? Eso lo dice Juan 1:7. ¿Y qué más? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa esto? La sangre de Jesús no es un amuleto, hermano. Ojo con aquellos que están usando la sangre de Jesús como sangre de Jesús cúbrenos. No, hermano, no usen eso porque es pecado. Y los hermanitos que hacen esto, para mí, le están dando lugar a Satanás. La sangre de Cristo tiene solamente dos funciones. Dicen Colosenses, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y dice aquí en 1 de Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nada más. Eso no es un amuleto que usted se coloca como si fuera para... No, hermano, usted vístase o vistámonos de las armaduras de Efesios 6:12, 6:10 al 12. Resistamos al diablo sometiéndonos a Dios y Satanás va a huir. Pero no está mandando usar la sangre como si fuera, hermano, una cuestión, un amuleto ahí raro, extraño y esotérico en la iglesia. En la iglesia hay creyentes muy ignorantemente que la usan como si fuera cualquier cosa y eso es pecado. Y por último, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? ¿Engañamos al Señor? No, nos engañamos a nosotros. Y la verdad que tiene que ver con la palabra del Señor no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, termino ya. Si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a quién? ¿A mí? No. ¿Hacia la iglesia? No. ¿Hacia su hermano? No. Hacia Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, hermano, teniendo en cuenta este último verso, el 1 de Juan, vamos entonces el próximo jueves a tratar o a hablar una cosita que creo seguramente se habrá olvidado en el aspecto del temor.
en el aspecto del temor. Y por eso vamos a recordar unas 2 o 3 cositas el próximo jueves sobre el temor. Porque la enseñanza de Marcos es librarnos del temor, ¿verdad? Librarnos del temor. ¿A quién? Marcos 4, en las tormentas de la vida. Marcos 5, el temor a Satanás. Marcos 5, 20 tantos en adelante, el temor a la muerte y el temor a las enfermedades. Pues sí, hermanos, eso es lo que está enseñándose en Marcos directamente, ¿no? Con la sanidad de la hija de Jairo y de la mujer con flujo de sangre. Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, hasta el verso exactamente, hasta el final del capítulo, verso 43. Ahí está. Entonces eso lo veremos al final. No estamos corriendo, estamos aprendiendo. Espero me estén entendiendo. Si hay dudas, hermanos, escríbanme. No hay problema, veámonos, hablemos, pero no deje que Satanás empiece a cuestionar esta palabra que yo comparto con usted diciendo, con que Dios les ha dicho, y ahí mientras usted trata de un buen deseo justificar a Dios, Dios no necesita que usted lo defienda, sino que le obedezca. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Bendícenos, Señor amado, para que podamos ser obedientes y podamos vivir sobria, justa y piadosamente, Señor. No conformarnos a este mundo, Señor. No someternos a la impiedad y a los deseos mundanos. Entender, Señor, ayúdanos a comprender verdaderamente nuestra posición ahora y cómo nuestra condición ha cambiado de muerte a vida. Te doy las gracias, Jesús, por tu iglesia. Por la reunión de mañana te rogamos tu bendición y tu presencia para que podamos dar testimonio eficaz y poderoso de la salvación del Señor. Bendice tu palabra que va a ser expuesta mañana y te pido tu bendición, Señor, para tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.